Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos entonces a revisar lo que es la clase del sistema neuroendocrino, después de lo que ustedes ya han revisado a lo largo del semestre, en el que han andado en todo lo que son las bases biológicas del comportamiento. Han podido revisar lo que son las macromoléculas, después pudieron entender cómo se producía el potencial de acción. En este caso vieron sinapsis química y eléctrica, que es un nivel mucho más micro de nuestro sistema nervioso, para poder entender cómo este se relaciona con la conducta. Y vamos llegando ya al final del curso con el sistema neuroendocrino. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Vamos a describir la estructura y los mecanismos de regulación de los sistemas nervioso y endocrino en resolución teórica de problemas. Además, vamos a interpretar los cambios en la homeostasis que generan las patologías humanas asociadas al sistema nervioso y endocrino en análisis de casos de enfermedades. Dentro de esto, cuando hablamos de generalidades del sistema endocrino, hablamos de comunicación autocrina, paracrina y endocrina. Y además vemos lo que son las glándulas endocrinas bajo el control directo del eje hipotálamo-hipófisis, que es lo que vamos a estar revisando más adelante y que ya les voy a poder explicar con más detalle. Pero para poder entender cómo se relaciona y de qué se trata este famoso sistema neuroendocrino, vamos a llevarlo a algo mucho más práctico y algo que vivimos constantemente en el día a día, ¿ya? Que en este caso va a ser el estrés, ¿cierto? Hoy en día hay muchos factores que nos están produciendo estrés, como la alta carga laboral, ¿cierto? Las labores del hogar, la paternidad y la maternidad, las relaciones interpersonales, el éxito académico, el éxito laboral, etcétera, ¿cierto? Y esta respuesta al estrés, de alguna forma, genera cambios en nuestro comportamiento, ¿ya? Entonces, en este caso, el estrés lo que va a generar es un cambio en la modulación de nuestros procesos cognitivos, ¿ya? En general, de procesos cognitivos de alto orden, como son, por ejemplo, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas que están asociadas a lo que es la planificación de nuestra vida, la ejecución de ciertas acciones, la toma de decisión, ¿ya? Y todo eso en sí va a estar afectado. Además de eso, incluso el sistema inmune. Por ejemplo, se han fijado que cuando estamos muy estresados, tiende nuestro cuerpo a producir algún cambio a nivel físico, como por ejemplo las aftas bucales, o vemos, por ejemplo, malestar estomacal, etcétera, ¿ya? Todo eso se produce por un cambio en la conducta debido a que estamos presentando alta carga de estrés, ¿ya? Y nosotros conocemos el estrés como algo cotidiano. Pero si lo llevamos a nuestro sistema, vamos a entender que el estrés no solamente es estrés, sino que está asociado a la secreción de un tipo de hormona en este caso, ¿ya? Que va a modificar el cómo nosotros nos desenvolvemos, pero a nivel neuronal vamos a ver que hay una activación diferencial de nuestras vías neuronales, ¿ya? Por eso es tan importante entender cómo el sistema neuroendocrino se asocia con el sistema nervioso y cómo este en sí, cuando nosotros asociamos estos dos sistemas, vamos a ver cómo se relacionan con la conducta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mecanismos del estrés o el efecto que tiene el estrés en nuestro cuerpo, vamos a ver que tenemos una actividad en el que esta hormona, que va a ser en el caso del estrés, va a ser la hormona del cortisol, ¿cierto? Se libera en un lugar que son las glándulas suprarrenales, ya que son unas granulitas que se encuentran sobre el riñón, ¿ya? Pero este tipo de hormona se va a liberar en nuestro sistema desde un eje de regulación. Recuerdan que hace un momento yo les hablé del eje hipotálamo-hipófisis, que vamos a detallar más adelante. Entonces, ¿qué vemos? Es que esta regulación del cortisol se produce a nivel neuronal, ¿ya? Neuronal y endocrino. O sea que llega a nuestra vertiente sanguínea una hormona a través de esta regulación del eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es que dentro de nuestras zonas corticales, subcorticales específicamente, vamos a ver un eje que es el hipocampo, ¿ya? Y el eje hipotálamo hipófisis, en donde se secretan factores liberadores de esta hormona, que va a ser la hormona del cortisol,
Este tipo de factores después van a llegar a la corteza suprarrenal, ¿ya? A la médula adrenal, y esta va a secretar cortisol, ¿ya? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que genera a nivel neuroendocrino el estrés, ¿ya? Y por otra parte, cuando ya hablamos, esa es la parte más neuronal, pero ahora vamos a la comunicación que es a nivel neuroendocrino, ¿ya? Y cuando hablamos de endocrinología, vamos a ver que que la endocrino, el sistema endocrino, son hormonas, ya que son moléculas, en este caso son mensajeros químicos, que van a producir un efecto específico, ¿ya? En un tipo celular u órgano, en lo que se llama, por ejemplo, órgano blanco o target, ¿ya? O sea que vamos a tener en este caso, por ejemplo, una molécula que al pasar a nuestra vertiente sanguínea, ya va a recorrer la vertiente sanguínea y va a llegar a un órgano efector o a una célula blanco, ya que va a ser en la que se genere ese efecto, ¿ya? Siempre esta ocurre con receptores que son específicos. Si se fijan acá, por ejemplo, vamos a tener este tipo de hormona, que va a ser una hormona cuadrada, ¿cierto? Va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a una célula blanco con un receptor que va a ser del tipo cuadrado, ¿ya? Siempre en este caso vamos a tener un receptor que se llama especie específica, ¿ya? O que finalmente es específico a ese tipo de hormona, ¿ya? Y cuando hablamos de comunicación neuroendocrina, es que existen ciertas neuronas, ¿ya? Que van a emitir una señal química que se va a transportar a la sangre, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener esta neuronita que va a liberar ciertos neurotransmisores que también van a convertirse en hormonas y que se van a liberar en el torrente sanguíneo, ¿ya? Y que van a ser secretadas entonces, en este caso, al torrente y van a llegar a su célula blanca, ¿ya? En este caso, este tipo de hormonas se llama neurohormonas porque tiene una función neuronal y una función endocrina, ¿ya? Pero, ¿qué son las hormonas? ¿Algunos se había preguntado qué son las hormonas? Me imagino que sí, ¿ya? Dentro de nuestro desarrollo, sobre todo en la adolescencia, se habla mucho y siempre nos comentan que algo pasa, que hay las hormonas que se alborotan, ¿cierto? Pero, ¿qué son? Las hormonas, entonces, son una sustancia química que se produce en cantidades muy pequeñas, ¿ya? Y como yo les dije, requiere un receptor que es de tipo específico para poder ser recepcionada en la célula blanco, ¿ya? Va a ser también entonces una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo, pero que regula la actividad de células en otra parte. Vamos a ver algunos ejemplos en específico. También la mayoría de las hormonas pasan al líquido intersticial y después a la circulación sanguínea. ¿Ya? En un primer momento vamos a tener entonces que pasan al líquido intersticial y luego de eso se vierten en la sangre para generar su efecto en el órgano efector, como ya lo habíamos mencionado. Y la sangre circulante distribuye las hormonas entre las células de todo el organismo, ¿ya? A través de todo nuestro organismo, entonces se distribuyen esos distintos tipos de hormonas. Aquí en este caso, cuando hablamos de hormonas, vamos a tener hormonas que se encuentran a nivel de las distintas glándulas. Ya esto que vemos acá son las distintas glándulas que encontramos en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos la glándula de la hipófisis, que se encuentra a nivel cortical, ¿cierto? En la región más límbica, ya que sería subcortical. Luego tenemos la hormona, o sea, perdón, tenemos la glándula de la tiroide y la paratiroide. Luego tenemos la glándula del páncreas, las suprarrenales y las glándulas, en este caso, sexuales, que serían, en el caso de la mujer, los ovarios y en el caso de los hombres, los testículos, ¿ya? Pero, ¿qué son las famosas glándulas? Porque también hablamos mucho de las glándulas. ¿Qué son las glándulas? ¿Ya? Las glándulas, en este caso, es una acumulación de, en este caso, conductos. Y estos conductos los vamos a tener de distinto tipo. Uno de ellos se va a llamar glándula exocrina y otros se van a llamar glándulas endocrinas. Nosotros nos vamos a enfocar en la glándula endocrina, ¿ya? Pero para dejarlo en claro, la glándula que es de tipo exocrina va a secretar un producto, que sería en este caso un tipo de hormona o un tipo de secreción, cualquiera sea, ¿ya? Dentro de los conductos que llevan las secreciones a cavidades corporales, ¿ya? En este caso a la luz de un órgano o a la superficie corporal.
Como por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿Se imaginan qué podría ser en este caso? Les doy una pista. ¿Qué pasa cuando estás muy nerviosos con sus glándulas sudoríparas? Vamos a verlo entonces ahí. Y por otra parte tenemos las glándulas que son endocrinas, ¿ya? Si se fijan, acá tenemos una diferencia en el prefijo de la palabra. Entonces vemos exo y endo. Exo significa fuera y endo significa dentro, ¿ya? Entonces en el caso de la endocrina, son células especializadas que secretan hormonas, pero a la sangre circulante, ¿ya? Y que influyen en la función de células diana situadas en otros lugares del organismo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener la glándula, como vimos acá atrás, la glándula tiroides, ¿cierto? Vamos a tener esta glándula que va a producir hormonas tiroideas y esas hormonas tiroideas luego va a llegar al resto de nuestro cuerpo para producir cambios, ¿ya? Para producir alguna modificación. ¿Qué tipo de glándulas vamos a ver? Como les mencioné, vamos a tener glándulas que son endocrinas, exocrinas y glándulas que son de tipo mixta, o sea que cumplen ambas funciones, ¿ya? Y que tienen ambas funciones. Las glándulas endocrinas, vamos a conocerlas como los ovarios, el hipotálamo y la hipófisis, la tiroides y la paratiroides, los testículos y las glándulas suprarrenales. En el caso de las glándulas exocrinas, vamos a ver que tenemos las glándulas lagrimales, que producen lágrimas, ¿cierto? Las glándulas sudoríparas, que producen sudor y toxinas que se liberan al exterior de nuestro cuerpo, ¿cierto? Como en el caso el sebo o el sudor. Y las glándulas salivales, que producen saliva cuando nosotros vamos a deglutir o cuando, por ejemplo, comemos algo también. Y finalmente tenemos las glándulas que son de tipo mixta. Y aquí, en este caso, tenemos, por ejemplo, que son endocrinas y exocrinas al mismo tiempo, o sea, que producen una secreción que se vierte a la sangre y otra que también se expulsa fuera del cuerpo, ¿ya? Y en este caso, ¿qué conocemos como una glándula mixta? Al famoso páncreas, ¿ya? Y cuando hablamos de sistema neuroendocrino, tenemos que hablar de la regulación del sistema neuroendocrino, de cómo se regula la cantidad de hormona que nosotros vamos a producir en nuestro cuerpo dependiendo de lo que requiere el sistema. Siempre es dependiendo de lo que requiere el sistema, ¿ya? Entonces, esta regulación en un primer momento se conoce como la más típica y la más famosa como el eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Que es un centro regulador. No sé si lo han visto todavía, pero si no les adelanto que en nuestro sistema nervioso central, vamos a encontrar estas estructuras que son el hipotálamo y la hipófisis, que se encuentran en regiones subcorticales, o sea, bajo la corteza, ¿ya? En el que están encargados de esa regulación neuroendocrina, ¿ya? De todo lo que es la homeostasis celular a nivel neuroendocrino. Entonces, tenemos la primera estructura que sería la hipófisis, ¿cierto? O sea, el hipotálamo ya lo conocemos. Este que encontramos acá arriba, ¿ya? Acá, ¿ya? Y el hipotálamo está encargado de varias funciones de nuestro cuerpo, ¿ya? Por otra parte, la hipófisis va a ser una pequeña glándula endocrina que va a colgar desde el hipotálamo. Son estas dos pelotitas que encontramos acá, ¿ya? Y está dividida en varios lóbulos, ¿ya? La primera de ellas en este caso va a ser la adenohipófisis o la hipófisis anterior, que es esta, ¿ya? Y la neurohipófisis o hipófisis posterior, que es la que está acá atrás, ¿ya? En general, en la adenohipófisis se secretan la mayoría de las hormonas. En cambio, en la hipófisis posterior o neurohipófisis solamente se secretan dos tipos de hormonas, que también ya vamos a ver más adelante. Entonces, la secreción de hormonas, que está sintetizada en la adenohipófisis, está bajo el control de factores que son liberadores o inhibidores producidos en el hipotálamo. O sea que en el hipotálamo se van a producir un tipo de factor, ¿ya? O una molécula que va a permitir que se libere o que se inhiba otra cosa, ¿ya? Estos factores hipotalámicos son sintetizados en neuronas del hipotálamo y llegan hasta las células glandulares del lóbulo anterior mediante una circulación, ya que va a ser la comunicación neuroendocrina. Y por otra parte, la neurohipófisis va a liberar dos hormonas que yo ya les había mencionado, ya que una de ellas es la oxitocina y la otra de ellas es la hormona antidiurética, ¿ya? En este caso, estas hormonas van a ser sintetizadas en los cuerpos de neuronas ubicados en los núcleos del hipotálamo, ¿ya? Que van a ser núcleos específicos que se encuentran en el hipotálamo.
¿Cómo se genera esta regulación entonces? A nivel de las zonas más corticales vamos a tener, ¿cierto?, el hipotálamo y la hipófisis, y a nivel corporal vamos a tener la glándula y el órgano efector. Entonces, el hipotálamo va a generar, va a producir factores liberadores de las hormonas, ¿ya? Estos factores liberadores van a activar la hipófisis y la hipófisis va a activar, en este caso, va a secretar hormonas tróficas o también llamadas como hormonas que producen otra cosa, ¿ya? Estas hormonas tróficas van a llegar a la glándula, ya a la glándula endocrina, y esa glándula endocrina va a estimular que se produzcan hormonas. Ahora sí ya se van a producir esas famosas hormonas. Hormonas que van a ser liberadas a la sangre y luego al órgano efector efectivamente, ¿ya? Este tipo de regulación puede ser tanto positiva o puede ser negativa. Va a depender siempre de lo que le pasa al sistema. Por ejemplo, si hay alguna desregulación o hay algún tipo de enfermedad, etcétera, ¿ya? Cuando no tenemos ninguna afección, va a depender del tipo de hormona, el tipo de retroalimentación que tengamos, ¿ya? Hoy día se conocen los dos tipos de retroalimentación, positiva y negativa. Positiva es que se va a producir una y otra, y negativa es que se va a inhibir la función de la siguiente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este famoso eje hipotálamo-hipófisis, vamos a ver que hay distintas hormonas que yo les había mencionado, ¿ya? Entonces, en el caso de hormonas hipotalámicas, vamos a tener los factores, en este caso, los factores liberadores, que es lo que vimos acá, ¿ya? En el hipotálamo entonces vamos a tener nuestros factores liberadores, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener el factor liberador de prolactina, vamos a tener el factor liberador de hormona tiroidea, vamos a ver hormona liberadora de corticotropina, vamos a ver también hormonas liberadoras de prolactina, ¿cierto? Y de la hormona del crecimiento, ¿ya? Por otra parte, vamos a tener lo que es la glándula hipófisis, en este caso la anterior y la posterior, ¿ya? Como yo les había comentado, vamos a ver una diferencia entre la anterior y la posterior. La posterior o la neurohipófisis solamente va a tener la secreción, en este caso, de dos hormonas, ¿ya? Que sería acá, ¿ya? La neurohipófisis. Y la adeno va a producir la mayoría de las hormonas. Entonces vamos a tomar el primer ejemplo, ¿ya? Lo más conocido hoy en día en hormonas, que está relacionado a lo que es la activación de nuestro sistema o la regulación a nivel del comportamiento, son las glándulas tiroides, ¿ya? Entonces, en un primer caso vamos a tener a nivel de el hipotálamo, vamos a tener la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? Luego de eso vamos a tener activación a nivel de la adenohipófisis, que se va a producir la TSH, que va a ser la hormona estimulante de la tiroides, o sea que estimula la glándula de la tiroides, ¿ya? Perdón. Luego, cuando llega a la glándula tiroidea, ¿qué va a pasar? Esta, dependiendo de lo que requiere el sistema, va a producir cierta cantidad de hormonas tiroides, ¿ya? Que en este caso nosotros conocemos hoy en día la T3, la T4, la T3 libre y la T4 libre, ¿ya? Que sería la tirotropina, ¿ya? En este caso la triodotironina y la tetrayodotironina, ¿ya? Entonces, en el caso de las hormonas tiroideas, esta hormona es tan relevante porque es la primera que aparece en el desarrollo, ¿ya? De hecho, puede identificarse en los primeros días de la gestación, ¿ya? ¿Y por qué se compone? Está compuesto por dos lóbulos, ¿ya? A ambos lados, en la parte superior de la tráquea, ¿ya? Está como mariposa que nosotros conocemos a nivel del cuellito, ¿ya? Y está unida por un istmo que sería esta zona central, ¿ya? Entonces, en el caso de lo que son las hormonas tiroideas, estas tienen hartos factores y hartas funciones a nivel celular, ¿ya? En general, lo que hacen es que aumentan el metabolismo de la célula, o sea que aumentan las reacciones químicas que hay a nivel celular en nuestro cuerpo, ¿ya? Por tanto, si hablamos de aumento del metabolismo, esto vamos a ver efectos de distinto tipo.
Por ejemplo, vamos a ver que facilita el uso de la glucosa y de los lípidos. En el caso de la glucosa, además promueve su formación a partir del glucógeno, o sea, la glucogenólisis, ¿ya? Y de otros metabolitos, como son la gluconeogénesis, ya está la formación de glucógeno, ¿ya? Por tanto, en este caso se conoce como una hormona que es de tipo hiperglicemiante, o sea, con una facilitación y producción de lo que es la glucosa, ¿ya? ¿Qué hace también la hormona tiroides? Incrementa el uso del oxígeno y la temperatura celular, lo que se asocia con siempre vasodilatación y aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿ya? Además de eso, aumenta la sensibilidad de algunos tipos de neurotransmisores, como son las catecolaminas o la adrenalina y noradrenalina, ¿ya? Aumenta la actividad del tracto gastrointestinal y la contracción muscular. Y además, son importantes para el desarrollo normal del sistema nervioso y su correcta función, ¿ya? ¿Qué pasa cuando vemos una afección o un problema a nivel de la tiroides? Vamos a ver dos tipos de problemas generales. Hay muchos más, pero estos son los más conocidos. Se puede generar un hipotiroidismo y un hipertiroidismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir hipo? El prefijo hipo es bajo y el prefijo hiper es alto. Entonces, en este caso, el hipotiroidismo va a corresponder siempre a una deficiencia de la secreción de la hormona tiroidea, ¿ya? Que en este caso está muy relacionado con el aumento de la TSH, que va a ser producida por la glándula, ¿cierto? La hipófisis o la glándula pituitaria, que sería la hipófisis anterior, ¿ya? En el caso de el hipotiroidismo, que me imagino que quizás muchos de ustedes pueden padecer, ¿qué sucede? Es que el sistema se ralentiza, ¿ya? Hay debilidad muscular, hay fatiga, hay bradicardia, hay bajo del estado anímico y en general aquí se ve un aumento de peso corporal. Pero por otra parte, cuando hay hipertiroidismo, hay una sobresecreción o un aumento de la secreción que se relaciona en este caso con una disminución de la producción de la TSH, ¿ya? En este caso son inversos. Si se fijan acá, aumenta la TSH a nivel de la hipófisis y aquí disminuye. ¿Qué síntomas podemos ver en este caso? Son taquicardias, por ejemplo, como sensación de ahogo, como si nos fuera a dar una crisis de pánico, ¿ya? Piel caliente y roja, hipersensible, ¿ya? Sed y pérdida de peso o nerviosismo e intranquilidad. Esos son los típicos síntomas del hipertiroidismo. Vamos a ver el segundo caso. En este caso vamos a revisar lo que es la producción del cortisol asociado al estrés. Entonces, a nivel del hipotálamo, vamos a ver la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona se va a activar y va a activar en este caso la ACTH, que sería la hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Entonces va a llegar esto a la glándula que sería la corteza adrenal, ¿cierto? La va a estimular y cuando la estimule, esta va a producir la hormona del cortisol, ya que va a liberarse en todo nuestro cuerpo y es la que nos va a generar aquí todo este cambio a nivel fisiológico que nos va a estresar, ¿ya? En el caso de las glándulas suprarrenales, ¿qué son? Como ya les había comentado anteriormente, estas glándulas son una glándula que está por encima del riñón, ¿ya? Y está formada por dos estructuras. Uno es la médula, que va a ser la parte central, y el otro son las cortezas suprarrenales, ¿ya? Este tipo de médula, ¿a qué está asociado? Consiste en células que son postganglionares del sistema nervioso simpático, ¿ya? Y liberan entonces, al ser de simpático, liberan adrenalina y noradrenalina a la sangre, ¿ya? En este caso, este tipo de corteza suprarrenal va a liberar este tipo de glándulas como el cortisol, la aldosterona y también hormonas sexuales masculinas y femeninas. Pero ¿cómo ocurre la regulación del cortisol? ¿Qué vamos a ver entonces? Es que el cortisol nosotros lo necesitamos. Es un tipo de hormona que es adaptativa al cuerpo porque nos prepara para la acción, ¿ya? Pero cuando hay un exceso de cortisol circundante en nuestro cuerpo, va a generar daño. Entonces aquí se va a activar en situaciones estresantes, ¿ya? Además de eso, el cortisol también es regulado por el ciclo circadiano, o sea que está regulado por nuestro ciclo de sueño-vigilia, ¿ya? Y vamos a ver que en las mañanas se va a potenciar más y que en la noche va a disminuir,
¿ya? También para mejorar la respuesta al estrés, el cortisol va a producir un incremento o un aumento de la glucosa en sangre, o sea que promueve la gluconeogénesis, ¿ya? O la producción de glucosa, ¿ya? Y el catabolismo de proteínas y lípidos. En este caso, el catabolismo se refiere al rompimiento de moléculas que son de tipo grande, ¿ya? ¿Y qué sucede también? Es que el cortisol va a disminuir las respuestas inflamatorias, al disminuir la respuesta del sistema inmune. Como yo les había mencionado, cuando tenemos algún tipo de nivel de estrés en gran medida o puede ser incluso crónico, vamos a ver un detrimento o una disminución en nuestro sistema inmune. Por eso que se deprime tanto nuestro sistema y necesitamos tanto de alguna forma regular y bajar en este caso la cascada de señalización del cortisol para que no se produzca esa gran cantidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver el factor liberador, ¿cierto? El factor liberador, ay, perdón, va a activar la hipófisis, ¿cierto? La anterior, generando ACTH, que va a ser la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a liberarse la autorreacción sanguínea y va a producir en la corteza suprarrenal lo que es el cortisol. Y finalmente, dentro de los otros ejemplos, la última que tenemos es la oxitocina, que es la hormona hoy día conocida y trabajada más ampliamente porque es la que está asociada a funciones como la regulación del comportamiento social, los vínculos maternales, la modulación del estrés y los procesos reproductivos, ¿ya? Este tipo de hormona va a ser una hormona de tipo neuropéptido o un péptido neuronal, ¿cierto? Que se va a producir en los núcleos del hipotálamo y se va a liberar por la neurohipófisis, ya no por la adeno, ahora es por la neuro, ¿ya? Y como les dije, está muy asociada a lo que son la producción de la eyección de la leche y también las contracciones durante el parto, ¿ya? Entonces, a nivel de la regulación del comportamiento social, se ha visto que en personas con alta activación de zonas cerebrales implicadas en la empatía, ¿ya? O en el proceso o en la actitud prosocial, se genera una oxitocina, ¿ya? Esta ayuda social va a generar una secreción mayor de oxitocina. En el caso de los vínculos maternales, nosotros vamos a revisar que cuando se genera el parto primero, permite que se produzca la contracción del útero y que se pueda generar el parto en este caso, ¿ya? Además de eso, se ha visto que aumentan los niveles de oxitocina cuando se realizan los primeros estadios de la relación padre-hijo, madre-hija en este caso, madre-hijo en el que aumenta la cantidad de cortisol de acuerdo al tipo de apego que van a ir formando con esa diada, ¿ya? Va a modular el estrés. También se ha observado que altas cantidades de oxitocina en este caso disminuyen la secreción de cortisol, por tanto va a modular el estrés. Y también se ha observado que la oxitocina está muy relacionada con procesos reproductivos, es decir, por ejemplo, en la selección de la pareja y también en parejas estables se produce una gran cantidad de oxitocina, ¿ya? Como este compenetramiento, ¿ya? De hecho, se le llama como la hormona del amor, ¿ya? Y cuando integramos entonces los estímulos con la respuesta del sistema nervioso, vamos a ver que la conducta es la única manifestación visible del funcionamiento del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, como vemos acá, nuestro sistema nervioso central va a estar mediado, ¿cierto? Por lo que ocurre en este caso en el medio interno, ¿ya? Y este medio interno, dependiendo del entorno en el que nosotros nos vamos a desenvolver, vamos a tener cambios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nuestros órganos de los sentidos van a percibir cambios, ¿ya? Este en este caso va a producir un cambio en nivel del sistema nervioso central y va a generar una respuesta, en general que puede ser muscular, ¿ya? Va a ir modificándose ese medio interno con el sistema nervioso central, pero a la vez también vamos a ver un cambio en la conducta. Por eso que es tan relevante entender cómo el sistema neuroendocrino va a modular, modificar, alterar, etcétera, nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, aquí de hecho vamos a ver que, por ejemplo, en el sistema nervioso donde también se integra el ambiente, donde uno vive, los recuerdos, a nivel epigenético, generan una respuesta en el individuo. Siempre va a generar una respuesta en sí.
Por tanto, ¿qué conducta observamos en estas situaciones? ¿Y qué vías estarán participando? ¿Qué vías neuroendocrinas? Vemos alta incidencia del estrés, ¿cierto? Entonces, si volvemos atrás, ¿qué podríamos decir para ello? ¿Cómo podríamos explicar este proceso? Espero que les haya ayudado este videíto cortito, que les vaya muy bien y cualquier cosa nos pueden escribir. Un abrazo.